Quiero que vayamos nuevamente al Evangelio del apóstol Juan. Vamos a hacer lectura del capítulo 1, versículos 29 al 34. Versículos 29 al 34. Quiero que nos pongamos en pie y hagamos lectura de esta porción. Dice la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por permitirnos una vez más podernos acercar a estos textos tan dicientes, Señor, tan importantes para nuestra fe y tan necesitados, Señor, de considerar quién es Jesucristo. Así es que te rogamos, Padre bendito, que este tiempo que tenemos por delante, donde hemos de estar meditando en esta porción de la Escritura, sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad, al entendimiento pleno de quién es Jesús, para que no estemos de aquí para allá, Señor, dando tumbos, hablando de Jesús, quizás sin un entendimiento, sin un conocimiento que sea genuino, que sea veraz. Te rogamos esto, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Hoy continuamos con la narración que nos ha venido presentando este Evangelio de Juan. Pero previo a adentrarme en esta porción donde Juan el Bautista abre su boca para hacer unas confesiones contundentes acerca de Jesús, previo a ello, debo decir, hermanos, que lo que estuvimos estudiando hace 8 días, quiero que tengamos en cuenta ese versículo 26. Ese versículo 26, ¿por qué? Porque allí nosotros encontrábamos unas palabras que realmente a cualquiera que las escuche, seguramente lo puede dejar bajo el asombro de no haberse dado cuenta, o más bien de no lograr percibir quién es Jesús. Juan el Bautista le dijo a los fariseos allí en ese verso 26, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Hermanos, yo pienso que estas palabras se trata de la tragedia más grande que un ser humano puede llegar a experimentar. ¡Qué tragedia tan grande! Saber que en medio de su pecado, en medio de su necesidad, no logre distinguir a Jesús. No logre ver en él al Salvador. Muchas tinieblas hay en el corazón del hombre que no le permite ver quién es el Dios hombre. Ya pudimos ver, hermanos, hace 8 días también cómo este grupo religioso, los fariseos, que en cierta manera, esto es verdad, eran muy buenos conocedores del Antiguo Testamento, eran conocedores de las ceremonias, eran conocedores de los sacrificios, etcétera, tenían mucho conocimiento,
Pero aún así estos hombres estaban ciegos. Ellos no podían ver, no reconocieron al Mesías que, como lo dijo Juan, que está entre ustedes y no lo conocen. Pero lo que me parece interesante es que ahora los versos que acabamos de leer, del 29 al 34, allí Juan el Bautista, él va a decir 2 veces, y yo no le conocía. Yo no le conocía. Y preguntas resaltan acerca de estas afirmaciones. ¿Cómo puede llegar a ser esto? ¿Cómo puede ser Juan, siendo el precursor de Cristo, cómo puede no conocer al Señor? Pues bien, si usted lo leyó bien, esas 2 expresiones que son idénticas, y yo no le conocía, se tratan de expresiones que están en un tiempo pasado. Tal cual como estamos nosotros hoy aquí. Muchos hoy en día podemos decir, yo conozco a Jesús. Pero desde esta perspectiva también podemos decir, hubo un tiempo en que estuvimos en sombras y que no conocíamos al Señor. Y precisamente, hermanos, este pasaje que hemos de tratar en esta mañana nos va a dejar ver que efectivamente algo sucedió en la vida de Juan. Algo sucedió que dejó de lado ese desconocimiento de Jesús para que ahora, siendo el precursor elegido de Dios, que iba a testificar de Jesucristo, lo haría de una manera contundente, lo haría con conocimiento. Hermanos, realmente se necesita conocer a Jesús para hacer las afirmaciones que hizo Juan en estos versículos que leímos. Se tratan de confesiones, de afirmaciones, de testimonios que brotan de la convicción. Juan hace uso de unos calificativos que apuntan a Jesús, que lo van a diferenciar a Jesús de cualquier otra persona, de cualquier ser humano. Y para que Juan pueda calificar a Jesús de esa manera, ¿sí?, solamente pudo haber sido posible porque tenía un conocimiento especial. Especial. Él no pudo haber dicho lo que dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Hijo de Dios. Él no lo pudo haber dicho de su propio razonamiento. A él no se le ocurrió porque estaba inspirado humanamente hablando. No, lo que él dijo en este texto es porque da a entender que tenía un conocimiento especial que antes no lo había tenido. Esto quiere decir que algo ocurrió con Juan. Algo le pasó para que de un estado de ignorancia ahora tenga un conocimiento suficiente como para hablar de Cristo. Ya Juan no hablaba de Jesús en una forma humana, como cuando se describe a una persona, cuando se describe cuáles son sus labores, a qué se dedica, en qué trabaja, quiénes son sus padres. No. Lo que hace Juan es hablar de unos aspectos, de unos calificativos que no son propios de ningún ser humano. Juan tiene un conocimiento que resalta la hermosura de la deidad, pero en la faz de Jesucristo. Está hablando de lo divino sobre el humano. Y esto, hermanos, este conocimiento que tenía Juan, este nuevo conocimiento, le capacitó para actuar conforme a su llamado. ¿A qué lo llamó el Señor a Juan el Bautista? Lo llamó a ser un testigo. ¿Un testigo de quién? De Jesucristo. Y para ser un testigo de Jesucristo, tiene que ser un testigo fiel. Es decir, tiene que testificar tal cual lo que Jesucristo es. Así es que, hermanos, cuando Juan les dice a los fariseos que en medio de ellos hay uno que ellos no conocen, allí lo que está haciendo el Bautista es
o permite percibir que los fariseos quizás ellos estaban mirando a su alrededor y lo único que veían era hombres, quizás de diferentes edades, unos mayores, otros más jóvenes. Seguramente también habían mujeres en ese lugar, pero con todo, esos fariseos a la orilla del Jordán solamente vieron a seres humanos comunes y corrientes. No vieron más, porque no tenían un conocimiento como sí lo tenía Juan el Bautista. Hermanos, hasta nuestros días, podemos decir que esta realidad aún abunda. Hay muchos que pueden hablar de Jesús. Hay muchos que aún pueden llegar a pronunciar su nombre y citar un versículo aquí, un versículo allá de las Escrituras. Y aún así no ven sino más que a un hombre. Solamente ven a un hombre, ven a un rabino, ven a un maestro, ven al hijo de un carpintero. Pero nada más, ven a un hombre. Y esto es una desgracia, hermanos, es una desgracia. Que muchos en sus labios hablan de Jesús, pero solamente en lo terrenal. Por eso no han sabido que este Jesús, verdaderamente hombre, también es ¿qué? Verdaderamente Dios. Verdaderamente Dios. Mire, la manifestación de Jesucristo, del Verbo de Dios aquí en la tierra, no le quitó para nada la deidad. 100% Dios, 100% hombre. Y es así como debemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Jesús solamente desde lo humano nos deja sin el conocimiento necesario para poder saber quién es nuestro Salvador, quién es el que salva. Hermanos, Dios se encarnó para hacer posible la salvación para nosotros. Yo les pregunto, ¿cuál es el conocimiento que usted tiene de Jesús? O es más, ¿qué ha hecho usted para buscar conocer más a Jesús? Pensemos nuevamente en esa multitud de judíos que seguían a Juan el Bautista. Seguramente entre ellos, incluyendo a los fariseos, habían unos que quizás tuvieron más información acerca del Mesías venidero y otros tenían una mayor información. Pero aún así, con todo, los judíos tenían algo en común. Había algo en común en su conocimiento y era la expectativa sobre la llegada del Mesías. El pueblo de Israel estaba expectante. Ellos querían que se cumplieran las escrituras del Antiguo Testamento, que se cumplieran pronto de la llegada del Mesías, de ese Mesías que vendría a librar al pueblo de Israel, estableciendo su reino entre ellos. Eso lo conocían. Ese era un común denominador dentro del pueblo judío. Tal era, hermanos, la expectativa por la venida del Mesías, que para los movimientos religiosos que se habían suscitado en ese tiempo, fíjese que la misma predicación de Juan el Bautista les llamó inmediatamente la atención, porque ellos estaban mirando todas estas situaciones especiales donde pudieran ellos evidenciar que el Mesías había llegado. Y en la predicación de Juan encontraron algo particular. Y por eso es que se acercan, van hasta el Jordán y efectivamente ellos lanzan una serie de preguntas con el propósito de saber si este hombre, Juan, era el Mesías. Y aún así, con las respuestas que dio Juan, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, aún así esas respuestas, los fariseos no les sirvió para nada para saber quién era el Señor, quién era el Mesías. Ellos no conocieron al Señor, ni siquiera se interesaron en saber quién era aquel que estaba entre ellos. Por eso, hermanos, lo que nos trae
los versos 29 en adelante, y que vamos a centrar nuestra predicación el día de hoy en ello, tiene que llevarnos a reflexionar que de nada vale, óigame bien a esto, de nada vale estar cerca de Cristo, estar cerca de Jesús, si no le conocemos. De nada vale. De nada vale estar cerca. ¿Se ha preguntado usted cuántas han sido las veces que el Señor ha pasado por su lado y le ha colmado de bendiciones propias de su benignidad por la gracia común que le ha concedido, y aún así usted no lo ha percibido? Son muchas las veces que el Señor nos ha bendecido, pero ¿lo hemos conocido? Ahí está la cuestión. Pues bien, hermanos, debiéramos el día de hoy rogar a nuestro Dios para que el testimonio que nos presenta Juan en estos versículos nos pueda iluminar el entendimiento de quién es Jesús. Y se trata, hermanos, de un conocimiento salvífico, un conocimiento que nos permite conocer a Jesucristo como el Salvador, como el Dios eterno encarnado que vino a salvarnos de la condenación del pecado. Por eso estos versos 29 al 34, hermanos, ustedes y yo debemos entenderlos tal cual como se presentan allí. Se trata de la acción de una voz que clama en el desierto. Eso es, la acción de Juan el Bautista, ese profeta que fue anunciado desde el Antiguo Testamento, que vendría a promulgar diligentemente quién es el Mesías. Él vendría a allanar el camino para la venida del Mesías prometido. Esos versos 29 y 34 son esa acción donde Juan testifica del Mesías prometido. Y fíjense, Juan es un profeta del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que hace Juan siendo un profeta del Antiguo Testamento? Él va a testificar del Mesías haciendo uso de los términos del Antiguo Testamento. Hace uso de los tipos, hace uso de los símbolos que prefiguraban a Jesucristo. Recuerden que el Señor en el Antiguo Testamento, Él enseña a un pueblo por medio de símbolos, señales, tipos, de todos estos elementos con el propósito de enseñarles quién sería Jesucristo, quién sería el Mesías. Y Juan hace uso de esos tipos o símbolos. Pero ahora lo que hace Juan es tomar esos símbolos, tomar esos tipos y señalarlos ¿a quién? A ese hombre que venía hacia él. A ese hombre que, como lo dice allí el texto, se estaba acercando delante suyo. Lo que hace prácticamente Juan el Bautista es como correr el velo. Él abre las cortinas, ¿sí? Y toma el símbolo del Antiguo Testamento y apunta en la dirección de un hombre. Y declara que ese hombre es el cumplimiento de las profecías y de una manera contundente diciendo, Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios. Hermanos, se trata de un conocimiento salvífico. Todo lo que encierra el título Cordero de Dios y todo lo que encierra el título el Hijo de Dios es la revelación del Dios eterno hecho hombre para la salvación de los seres humanos. Es un conocimiento salvífico que sin él, si usted no tiene ese conocimiento, nadie, óigame bien, nadie pudiera llegar a creer en el Señor para ser salvo. Nadie, nadie. El versículo 7 del Evangelio de Juan nos dice que Juan vino como testigo
para testificar de la luz de Jesucristo. ¿A fin de qué? De que todos creyeran por medio de él. Esto que tenemos aquí, hermanos, es fundamental para la fe. Esto es fundamental para creer que Jesucristo es el Salvador. Esto es fundamental para que podamos ser rescatados de la penuria de nuestro pecado. El testimonio veraz de los siervos de Dios acerca del Mesías es fundamental, es primordial que sea legítimo. Óigame bien a eso, que sea legítimo, que no tenga añadiduras, que no tenga ningún tipo de invención de parte del hombre. Y eso es lo que nos va a enseñar este texto, para que se cumpla el propósito del Evangelio. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así es como cierra este Evangelio, capítulo 20, versículo 31. Así es que, hermanos, de estos versículos, del 29 al 34, quiero que notemos y que extraigamos de ellos dos grandes verdades. ¿Cuáles? Hermanos, que nadie puede hablar, óigame bien a esto, nadie puede hablar de lo que no conoce. ¿Nadie? Y consecuentemente a esto, el que sabe algo, ha de ser de una fuente que es confiable. Lejos de esto es herejía. Lejos de esto es un falso testimonio. Apartado de esto es un falso profeta. Nadie puede hablar de lo que no conoce, y lo que conoce tiene que haber sido de una fuente veraz. Así es que, hermanos, en este texto Juan, como lo ven, es presentado ejerciendo la función de ser un testigo fidedigno, un testigo fiel, un testigo que no se fue a la derecha ni a la izquierda, ni le sumó ni le quitó, sino dijo lo que le fue revelado. Y piensa en eso. ¿Qué es un testigo? Pues efectivamente, un testigo es aquel que ha presenciado un hecho, ¿sí? Y por tanto, el haber presenciado ese hecho, esa acción, esa situación, lo hace capaz de poder proporcionar información sobre esa situación. Eso es un testigo. Pero es que en nuestros días, ¿sí?, tenemos testigos falsos. Es que me dijeron, es que me parece, es que yo creo, es que atando cabos. No, eso no es un testigo fiel. Un testigo fiel es el que vio y puede decir tal cual lo que sucedió. Y a eso es a lo que nos llama la Escritura, a ser testigos fieles de la verdad, no de lo que a mí me parece, ¿sí? Lo que puede funcionar, lo que nos puede ayudar, o más bien lo que podemos hacer para ayudarle a Dios. Todo eso son mentiras, hermanos. Todo eso son patrañas. Todo eso es la fuente de falsos señalamientos. Falsos señalamientos. Los profetas de Dios eran testigos. Eran testigos. Y aunque lo que ellos hablaban a los hombres, lo que el profeta le decía al pueblo, no necesariamente se trataba de algún hecho como tal, de alguna acción, pero el profeta sí podía estar seguro que lo que él decía era veraz, porque procedía de una fuente verídica, porque Dios es verdad y en él no hay tinieblas. Dios era la fuente del conocimiento de todos sus profetas. Todo lo que Dios le revelaba, claro, usando las visiones, usando los sueños, incluso palabras audibles y aún entre otros medios,
Dios usó todo eso para revelar su voluntad a los profetas. Y eso fue suficiente como para que el profeta tuviera la convicción de que su mensaje era veraz. Era veraz. Por el contrario, piense usted en un falso profeta. Un falso profeta era reconocido ¿por qué? Porque sus enseñanzas eran falsas. Eran erróneas, hablaban por fuera de la voluntad de Dios. Y así mismo era el actuar del falso profeta. El falso profeta no vivía de acuerdo a las Escrituras. Ojo con eso. Pero el ejemplo que tenemos con Juan el Bautista nos deja claro que lo que él testificó era verdad. Él era un testigo, y bien lo dice allí. Y Juan dio testimonio. Y también vuelve y repite. También dio Juan testimonio. Juan estaba diciendo lo que para él le fue revelado. Tal cual como se le presentó. Y Juan entonces es eso, hermanos. Es un ejemplo para nosotros que nos deja claro que para ser testigos de Dios debemos de hablar con conocimiento y que ese conocimiento es de una fuente legítima. Pues él, Juan, todo lo que recibió, lo recibió de Dios mismo. Y su ministerio se ajustó a todo lo que Dios le reveló. Y quiero probar, hermanos, que Juan es un testigo verdadero. Es un testigo verdadero de Dios, que hablaba la verdad y que actuaba conforme a la verdad. Y quiero que con esa prueba veamos en medio de nosotros como cristianos qué tan fieles somos, qué tanto de verdaderos testigos somos delante de Dios. ¿Estamos llevando el testimonio real de Jesucristo? ¿Y estamos viviendo conforme a lo que el Señor nos ha revelado? Esa sería la aplicación. Pero veamos ¿cuáles fueron esas dos declaraciones contundentes que hizo Juan? Él dice, Jesús es el Cordero de Dios. Esa es la primera declaración contundente. Esa la encontramos en el verso 29. Pero al final de este texto, en el verso 34, encontramos otra del mismo calibre. Jesús es el Hijo de Dios. Dos declaraciones prominentes, muy grandes. Se tratan, piénselo usted, de títulos que deben ser entendidos, pero hoy no los voy a profundizar. Voy con el favor de Dios, a tratar en otro par de sermones estos dos títulos por separado. Pero sí tengo que decir, hermanos, que estas dos declaraciones que hizo Juan no provinieron de la sabiduría humana. No provinieron de, me parece que él es. Yo creo, atando cabos, mire el porte, mire cómo camina. Piense, por ejemplo, en Samuel cuando le fue mandado ir a ungir a un nuevo rey. Fue a la casa de Isaí, y vio al más grande, dijo, este es. ¿Sí? Juan el Bautista no vio eso. Él habló conforme a lo que le había sido revelado. Ahora, es como cuando, recuerden ustedes, cuando el apóstol Pedro hizo una confesión delante del Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el Señor empieza a preguntar, y bueno, ¿qué dicen las gentes? ¿Quién es el Cristo? Y daban respuestas aquí y allá, ¿Y qué dicen ustedes? ¿Quién es el Cristo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y hermanos, estas palabras, esa declaración la destacó nuestro Señor Jesucristo. Destacó la confesión de Pedro, diciendo que lo que él había dicho, no tuvo una fuente humana, sino que por el contrario, tuvo que ser revelado por Dios mismo. Por eso el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón.
hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, para tener un conocimiento de tal grado, solamente puede venir es de Dios. Pero vayamos a nuestro texto en cuestión, hermanos, y leamos cómo comienza ese versículo 29. Versículo 29 del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Insisto, se trata de una declaración contundente que deja ver que Juan conocía al Señor. Juan sí conocía al Señor, pero lo conocía de una manera que nadie en ese lugar lo conocía. Incluso por eso es que él decía, y yo no le conocía. El conocimiento que tiene Juan de nuestro Señor Jesucristo es algo que nuevo para él, es algo que nadie más lo tenía y es algo que a él, como profeta del Señor, se le había encomendado revelar para manifestar a Jesucristo en ese territorio. Pudo ser un día como cualquier otro, ¿sí? Un día como cualquier otro, seguramente era un día más en el ministerio de Juan, donde Juan, fíjese el escenario, a orillas del Jordán, un desierto, etcétera. Juan tenía que llenar sus pulmones para tener la potencia necesaria para hablar a quienes le seguían en ese lugar abierto, lugar cualquiera. Un tiempo, un día cualquiera. Los evangelios sinópticos nos enseñan cómo Juan en su día a día trabajaba, ministraba con diligencia, se entregaba a la predicación, se entregaba a llamar al arrepentimiento de los hombres. Y aún dice la Escritura que Juan no se guardaba en denunciar el pecado. Cosa que lo llevó ¿a dónde? ¿Pero por dónde pasó primero? ¿Por un hotel de vacaciones? Por la cárcel. Denunciar el pecado lo llevó a una cárcel y posteriormente a la muerte. Eso es ser un testigo de Cristo. Ahora bien, a su predicación sobre el arrepentimiento le acompañaba la práctica del bautismo en agua. Cosa extraña, ¿verdad? Que la semana pasada pues dimos luces de que se trataba como de que habían algunos argumentos de la purificación que se presentaba en ciertos ritos del Antiguo Testamento que Juan los estaba llevando allí. Pero no hay evidencia palpable de saber de dónde salió esta práctica de llevar a una persona y sumergirla en el agua, porque eso es lo que significa la palabra bautismo, sumergirla en el agua y volverla a sacar. Entonces uno diría, ¿de dónde sacó eso del bautismo en agua? Donde cada persona que confesaba sus pecados era llevada ya a ese río Jordán y era sumergida para que este hombre que era sumergido se identificara con el lavamiento de los pecados. Eso sí, sin ser el agua una sustancia capaz de quitar el pecado. Más era que el agua era un símbolo de lo que iba a venir con el Mesías prometido. Ya de por sí, hermanos, las palabras de Juan, los actos de Juan eran extraños y llegaron a incomodar a muchos líderes religiosos de su tiempo. Pero también esas palabras y esos actos que hacía Juan en el Jordán eran de gran esperanza para todos aquellos que le seguían en el desierto. Pero llegó un día como ningún otro, donde la predicación del arrepentimiento y el bautismo en agua quedó como pausado, ¿sí? Quedó pausado. ¿Por qué? Porque Juan se detuvo y con su voz potente dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde? ¿De dónde Juan hacía y decía todo lo que dijo e hizo?
¿Por qué bautizaba con agua? ¿Cómo este hombre pudo señalar a Jesús atribuyéndole los títulos de Cordero de Dios e Hijo de Dios? ¿Cómo es que conoció a Jesús no como un hombre, no como su primo, porque ciertamente lo era, sino como aquel enviado de Dios, elegido por él para traer el perdón de los pecados? ¿De dónde sacó toda esta información? Pues bien, cada testimonio dicho por el Bautista, pues con ello él va a sentar esas bases del por qué él hace lo que hace y por qué dice lo que dice. Y como profeta de Dios, él apunta a que no se trató de su imaginación. Cosa muy distinta de nuestros profetas modernos. Juan no sacó nada de su imaginación, ni de su buen parecer, como debe ser entre los siervos de Dios, que no hablan de Cristo, ni viven su cristianismo conforme a las invenciones humanas, sino conforme a lo que se les ha dicho. Así es que quiero que veamos la naturaleza del testimonio de Juan. Piensa en ese día nuevamente, un día normal en el ministerio de el Bautista, pero la aparición de Jesús lo cambió todo, lo cambió todo. Lo que predicaba Juan ahora sería contrastado, por así decirlo, con la persona de Jesús. Entonces, el ministerio de Juan, lo que decía y hacía, ahora tomó todo eso y apuntó a Jesucristo. Lo contrastó, lo puso una cosa al lado de la otra. ¿Y cuál sería el resultado? Que era completamente idéntico. Lo que yo prediqué, lo que yo hice, se encarna en este hombre. Y lo uno con lo otro, la predicación y el bautismo, se hicieron eso. Carne en la persona de Jesucristo. Juan estaba predicando a Cristo. Juan estaba anunciando al Señor. Por eso es que, piense allí, dice el versículo 29 que esto ocurrió ¿cuándo? El siguiente día. Es decir, esto ocurrió justo el día después de la entrevista con los fariseos. Un día fue la entrevista con los fariseos, al siguiente día Juan ve venir a Jesús y hace estas declaraciones. Piense que en ese día anterior, Juan no dudó en negar el señalamiento que estaban haciendo los fariseos de él, ¿sí? Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Él lo negó rotundamente. Pero ahora en el día siguiente, en el segundo día, por así decirlo, en ese segundo día, ve venir a quien sí es el Cristo. Quien sí es el Cristo. Y como profeta del Dios Altísimo, él no dudó en dirigir la atención de su audiencia. Todos estaban escuchando a Juan y ahora Juan para su predicación y él dice, ya no más soy yo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dirigió la atención de su audiencia a ese hombre de Nazaret, al hijo del carpintero. Pero no dijo nada de esto. Él no dijo, mira, ahí viene el que es de Nazaret. Él no dijo, ay, mira, él es el hijo de José, del carpintero. Esos no fueron sus señalamientos. No dijo, he aquí mi primo, sino dijo, he aquí el Cordero de Dios. Se trató de una confesión donde todo lo dicho por los profetas y la enseñanza y la esperanza de los hombres convergía en una sola persona, en Jesús de Nazaret. Todo estaba allí. Pudiéramos decirlo en otras palabras. Juan estaba tomando la voz de todos los profetas del Antiguo Testamento y aún haciendo uso de la instrucción ceremonial de los sacrificios y de lo que representaba quizás ese corderito sin defecto y elegido para ser sacrificado para que el pueblo fuera perdonado de sus pecados. Él tomó todas estas señales, todos estos signos, todas estas prácticas. Y aunque el mismo Señor Dios
Él dijo que esos sacrificios antiguotestamentarios no eran perfectos. Entonces Juan toma todos esos elementos del Antiguo Testamento que eran un símbolo y ahora dice, esto se hace presente en esta persona que viene acá. En el Antiguo Testamento se celebraban sacrificios de mañana y tarde, de mañana y tarde, de mañana y tarde. Se sacrificaban corderos en la fiesta de la Pascua, cuando se celebraba la liberación del pueblo de Egipto. Se sacrificaban corderos también cuando se adoraba a Dios. Se sacrificaban corderos por el perdón de los pecados. Y esto era un asunto constante, sangriento, dentro del templo y aún en tiempo del peregrinar en el desierto, en el tabernáculo. Pero ahora Juan está diciendo que Jesús, ese que venía hacia él, es el elegido de Dios que quitaría el pecado de una vez y para siempre, por medio de un solo sacrificio. Hermanos, Juan no dudó en confesar que Jesús era el Mesías. Él no se guardó. Él no dijo, ay, estoy en mi momento, estoy en el tiempo de mi predicación. Mire, tengo mucha gente aquí presente, aquí tengo otros haciendo fila para ser bautizados. No, Él le dio la preeminencia al Señor. Y eso debiéramos hacerlo nosotros. Muchas veces, hermanos, nos dejamos confundir por los afanes de la vida, por lo que maldecimos ser nuestro descanso, mi trabajo, mi familia, mi bienestar. Y dejamos a un lado a Jesucristo cuando lo vemos venir. No, Jesucristo siempre ha de ser el primero. Lo demás tendrá su momento. Tendrá su momento, pero primero es Jesucristo y Juan nos lo demostró. Ahora, además de que Juan confesara que Jesús es el Cordero de Dios, tampoco dudó en confesar que Jesús es el Eterno. El Cordero de Dios, una figura antiguotestamentaria. Y ahora Juan dice, Él es el Eterno, el preexistente, quien merece toda la preeminencia. Por eso Él dice aquí en esta porción, este es aquel de quien yo dije. Él es el Cordero, pero este es el que yo ya les había dicho a ustedes. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es una porción que ya Juan el apóstol lo ha repetido con esta la tercera vez. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el que viene a la presencia de los hombres, el que se manifiesta a la humanidad, es Dios. Es el Eterno. Es el Dios hecho carne. Y Juan así mismo lo testificó, que esto no salga, o no sea refrenado más bien en nuestros labios cuando testifiquemos a Jesús. Jesús no era un hombre sencillamente, era el Dios hombre. Y que ahora se había dignado de hacerse uno como nosotros para venir a morir en una cruz, haciendo posible la salvación nuestra. Él es Jesucristo. Hermanos, esta fue la función, esta fue la misión de Juan el Bautista, ser el heraldo de Jesucristo, quien lo presentaría públicamente delante del pueblo de Israel. Él llevaba la bandera, él era el estandarte, él era el cartel que decía, ya viene, ya vino, ya está entre ustedes. Prácticamente lo que Juan estaba diciendo con estas dos confesiones del Cordero de Dios y de la preeminencia de Jesucristo, lo que estaba diciendo Juan, este es el Dios hombre. Allí está condensado todo. Este es el Dios hombre, el eterno que se revistió de temporalidad. El todopoderoso, ahora sujeto a debilidades. Véanlo, allí viene el hombre, el Dios hombre.
Allí viene el Rey justo que llevaría sobre su cuerpo la justicia de Dios en toda la magnitud de la santa ira de Dios en contra del pecado. Él es el Cordero de Dios, sobre quien recaerá la ira del santo Dios por causa del pecado de ustedes. A este ser, que para los que allí se hallaban presentes no le conocían, y aún, como el mismo Juan testificó, que aún él antes tampoco lo conocía, ahora lo revela, lo manifiesta, corre el velo y dice, Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y este título también es contundente, hermanos. Se trata de un título que resalta la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. ¿No estaba diciendo allí viene el profeta? ¿Allí viene un rabino? No, allí viene la segunda persona de la Trinidad, del cual ustedes han leído, que Él creó todo en la fundación del mundo. Él está presente en medio nuestro. Así es que este título del Hijo de Dios se trata de un título que refleja el mayor misterio de la relación profunda entre el Padre y el Hijo. Un misterio donde se manifiesta la obra que fue decretada entre el Padre y el Hijo. Lo que el Padre decretó para que el Hijo hiciera, siendo el verdadero Dios y verdadero hombre. Lo encierra todo el plan de salvación allí. El Hijo de Dios. Y así sucedió, hermanos. Así sucedió. Cómo este siervo de Dios, como Juan el Bautista, proporcionó una luz en las tinieblas de los hombres para que conocieran a Jesús como Jesucristo. Y esto ya lo vimos. Lo que implica el nombre Jesús y lo que implica el nombre Cristo. Esta es nuestra razón de ser, hermanos. Esta es nuestra razón de ser. Usted no fue salvado para que viva en la comodidad. Usted fue salvado para que sea testigo de Jesucristo, que lo que le ha sido revelado, usted lo lleve a otros hombres, que testifique a los hombres de Jesucristo, de su nombre glorioso y de su obra magnífica, para que la esperanza sea cumplida en aquellos que creen en el Hijo de Dios para el perdón de pecados. Pero para predicar a Cristo, hermanos, para predicar a Cristo, para testificar de quién es Él y de su obra, necesariamente hemos de conocerle. Necesitamos conocerle. Y para conocerle, la fuente tiene que ser fiel, tiene que ser verdadera, tiene que ser pura. Por tanto, será Dios quien revela a su Hijo. Y así es como lo presenta el pasaje. El versículo 31 que tenemos aquí, Juan comienza como a revelar cómo es que él supo reconocer a Jesús como el Mesías. Pues cuando dice, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Allí está diciendo Juan, bueno, yo tengo un ministerio, ¿sí? Bautizar con agua. Y ahí está el propósito. ¿Para qué bautizaba con agua? Para que el Cristo fuera manifestado a Israel. Juan dejó saber que lo que tanto estuvo haciendo en el río Jordán se convertiría en la señal con la cual se reconocería a Jesucristo. Y que después de ello se convertiría en la señal, el bautismo, por la cual todo creyente se identificaría con Cristo. Qué importante, ¿no? El bautismo. Hermanos, Juan no inventó la práctica del bautismo, ¿sí? Él no dijo, bueno, sí, los sacerdotes lo hacían de esta manera, había un lavacro, se lavaban, etcétera. Pues hagámoslo más emocionante, llevémoslo al río, ¿sí? Y metámoslo de cabeza y esto va a ser más impactante para los hombres. Él no se inventó esa práctica, hermanos. Eso no salió de su ingenio.
¿Quién le dio esa instrucción? Dios. Dios, ¿cierto? Dios mismo le mandó a que lo hiciera, y el testimonio, el testigo, lo que nos comprueba esta verdad, lo tenemos allí en el verso 33. El verso 33 nos dice: y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, a él lo enviaron a bautizar con agua. Esto no fue de su invención. Pero entonces usted ahora dirá, bueno, pero ¿quién lo envió a bautizar con agua? ¿Sí? Puede haber sido que su papá, siendo sacerdote, le dio esa idea, ¿sí? Siga leyendo. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto no lo reveló ni carne ni sangre, sino lo reveló el Padre que está en los cielos. Así es que el Padre que está en los cielos le dio instrucción a Juan el Bautista a que bautizara. Y como un buen siervo, ¿qué va a hacer? Ay, Señor, hoy es mi día de descanso, hoy no lo voy a hacer. Lo siento, pero es mi tiempo. ¿Sí? No tengo familia, pero tengo unos grillitos que conseguir para mi comida. Estoy ocupadito, trabajando, tengo que comer porque si no como me muero y mañana, ¿quién te va a testificar, Señor? Así somos nosotros, hermanos, así somos nosotros. Pero Juan no era así. Juan se entregó completamente a su labor, entregó a hacer lo que le habían mandado. ¿Le mandaron bautizar? Bautizó. Y ahora, de este verso 33, hermanos, sabemos que Dios efectivamente le ordenó a Juan el Bautista que bautizara con agua. Y ese mismo bautismo, como lo vemos allí, sería la manera con la cual el Cristo sería revelado. Sería revelado. Claro, usted lee allí y usted no va a encontrar, bautizarás a Jesús, o con el bautismo de Cristo, o al sumergir a Jesús en el agua. No lo encuentra allí, ¿cierto? No se dice, ha de bautizar a Jesús. Solamente se le dio la señal del Espíritu Santo descendiendo como una paloma y que posaría sobre él. Ese sería el símbolo, la señal para identificar al Cristo. Pero si usted lee el pasaje de Mateo, donde enseña acerca del bautismo de Juan, de nuestro Señor Jesucristo, y quiero que me acompañen allá a Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Fíjese que, aunque el Señor se le había revelado a Juan, diciéndole, tiene que bautizar, ¿sí? Y además le dio la señal de que que con el Espíritu sería ungido el Mesías, aún Juan no tenía claro cómo sería esta situación. Mire lo que dice el versículo 13, capítulo 3, del 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan, ¿qué hizo? Señor, ven rápido, claro, este es el cumplimiento. Yo te bautizaré. Juan se le opuso. Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí hay un apunte adicional. Juan, conforme a Mateo, ya conocía a Jesús como el Mesías. Entonces, lo que sucedió en el bautismo fue una confirmación de que Jesucristo es el Mesías. Aquí Juan ya conocía al Mesías, lo conocía a Jesús como el Mesías, pero se resistió a bautizarle. Y dice el verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y ante una palabra del Señor, ¿qué podemos hacer? Obedecer. Entonces le dejó. Perfecto, así lo mandas, así será. Entonces, volviendo a nuestro pasaje de Juan, aquí lo que encontramos es que
Claro, estamos hablando de las confesiones que está haciendo Juan y que la fuente de esa confesión es Dios mismo. Y tenemos que su orden para bautizar vino de Dios y que la señal por la cual él iba a confirmar que Jesucristo era el Mesías y que iba a manifestar al pueblo de Israel, porque así lo presenta el verso 31, era por medio del bautismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, que el bautismo del Señor fue una profunda revelación de parte de Dios para todos los que estaban allí. Fue una confirmación para Juan. Pero el propósito de lo que tenemos en Juan es que él testificó en un día. Mas el bautismo fue mucho antes. Ya había pasado. Juan estaba testificando de algo que ya pasó. Pudiéramos pensar que Juan, día tras día, él estuvo esperando ese momento. Él estuvo esperando ese momento. Y efectivamente sucedió. Vino ese día grande y poderoso en el cual el Señor se acercó a él para ser bautizado y fue bautizado. Y es allí donde Juan ve descender al Espíritu en forma de paloma. Y es por eso que ahora en este segundo día, después de la entrevista con los fariseos, Juan testifica de una nueva oportunidad en que Jesús se apareció. Una nueva oportunidad. Dice, Él es el Cordero, Él es el Eterno, Él es del que yo ya les había dicho que venía después de mí, siendo primero que yo. Él es de quien yo vi al Espíritu descender como una paloma y se posó sobre él. Él es. Se trató de algo que él ya había vivido, algo que él ya había experimentado, algo que él había sido testigo ocular, algo que él ya había escuchado de Dios el Padre y que ahora lo estaba testificando a los hombres. Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios. Y esto trae, hermanos, como evidencia que lo que pasó en aquel día tuvo lugar es porque Dios habló, Dios lo reveló. Y Juan habla y dice y hace conforme a lo que Dios le ha dicho. Y debiéramos hacer tal cual nosotros. Mire, el bautismo del Señor, como les digo, ya había ocurrido. Pero lo que ahora hace Juan en nuestro texto de estudio es decir que su testimonio era veraz. Es veraz porque él allí estuvo. Es como cuando usted va a testificar de algo y decir, todos preguntando, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué no? ¿Que se rompió la silla? ¿Y qué pasó con la silla? ¿Quién la rompió? Entonces, no, a mí me parece que fue aquí el hermano, ¿no? Que fue la hermana de allá que se la lanzó a no sé quién. Y se levanta uno y dice, yo soy testigo de quién la rompió. Fue Iván. ¿No? Entonces soy un testigo falso. Eso es lo que está haciendo Juan. Juan está diciendo, yo lo vi, yo lo oí, Él es, véanlo, Él es el Hijo de Dios. Así es que, hermanos, el testimonio de Juan pudo ser corroborado por dos cuestiones. Primero, porque Dios se lo había revelado desde antes. Y eso es lo que leemos en el verso 33. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, Dios ya se lo había dicho. Ya se lo había dicho. Y de eso es lo que testifica Juan. Y en segundo lugar, porque Juan fue testigo de ese evento. Por eso el verso 32 aquí nos dice, yo lo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Soy testigo fiel, y de él es quien yo vengo a testificar. Así es que, amado hermano, todo lo que estuvo alrededor de las declaraciones de Juan el Bautista
señalando a Jesús como el Cordero de Dios y el Hijo de Dios, es porque el Padre se lo reveló. Y Juan, por tanto, tenía la convicción de enseñar a los hombres quién es Jesús. Nadie puede enseñar de lo que no sabe. Nadie puede hablar de lo que no se le ha revelado. Nadie puede incluso decir de lo que sabe, enseñar, si eso no es de una fuente fidedigna, si no es de una fuente veraz. Así es que, hermanos, nosotros podemos concluir que nadie puede hablar de Cristo sin haberle conocido. Nadie. Y nadie puede decir que lo conoce si Dios no se lo ha revelado. Nada es hablar de Jesús si eso no ha sido revelado por Dios. Cuidado con eso. Ese tipo de práctica ha levantado cultos sobre la base de herejías, mentiras, suposiciones, falsedades. Ellos hablan de Jesús, sí, pero no del Dios hombre. Ellos hablan de un sanador del cuerpo, sí, pero no del Señor que transforma, que cambia un corazón corrupto. Hermanos, no basta con hablar de Jesús si lo que dice está completamente equivocado. Usted puede usar el nombre de Jesús y Jesús aquí, Jesús allá, pero si no es lo que le ha sido revelado, es falso. Muchas iglesias de otras denominaciones hablan de Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. No lo es. Y para nuestro favor, el Señor nos ha dejado su revelación especial. Nos ha dejado la Biblia para que por medio de ella conozcamos a Jesucristo, pero que lo hagamos desde la dimensión como Él se reveló como el Dios hombre, no sencillamente con la ternura de ese bebé que fue puesto allá en un pesebre, el niño Dios, el divino niño. No. Él se reveló como el Dios hombre y tal cual, hermanos, como vino a revelarse este mundo, debemos nosotros testificar de Él. Tal cual. Juan era un profeta del Antiguo Testamento y de manera respectiva, a su tiempo, recibió revelación de parte de Dios. Pero ahora, en nuestros días, el Señor ya habló. ¿Dónde está su revelación? En la Santa Palabra, la cual nos permite conocer al Señor Jesucristo, toda su enseñanza, todo su carácter y la obra de salvación que Él realizó. ¿Dónde usted ha de buscar conocimiento acerca de Jesucristo? En la Biblia. Obviamente, en la iglesia donde se predica la Biblia. Ahora podemos hablar, hermanos, con confianza y con convicción, conociendo a Jesucristo acerca de su amor incondicional, de su sacrificio a favor nuestro, de su muerte, de su resurrección, y claramente podemos ahora hablar de su promesa de vida eterna porque le conocemos. Ahora, piénselo de este modo, como creyentes, no solo sabemos lo que dice la Biblia, claro, importante, completo, sino que también lo hemos experimentado. Hemos experimentado esa salvación. Así es que esto nos hace realmente idóneos para testificar de nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a hablar de algo que conocemos y que experimentamos. Así es que no debiéramos, hermanos, hablar nada distinto de lo que Dios ha revelado en su palabra. No necesita muletas, Él no necesita ningún tipo de artilugio para ayudarle a mostrar a Jesucristo. La Biblia es completamente suficiente. Hermanos, el Señor mandó a Juan a bautizar con agua. ¿Y esto en qué resultó? Resultó en la manifestación de Jesús como el Hijo de Dios.
ante el pueblo de Israel. Y ahora nosotros, como creyentes, como iglesia, tenemos un mandamiento similar. Y es la de bautizar a todo aquel públicamente que ha creído en Jesucristo. Siendo que el bautismo, hermanos, es la respuesta de haber hecho una labor como pregoneros de Cristo. Entonces, si hemos de bautizar, es porque hicimos la tarea. ¿Cierto? Bien dijo el apóstol Pablo, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? La semana pasada hablábamos precisamente de nuestra responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo? Y somos testigos. Esta es una labor importante que debemos tener como iglesia. ¿Cómo oirán de Cristo? ¿Cómo creerán en Él si no hay quien les predique, si no hay testigos fidedignos? Juan, en obediencia, día tras día, él cumplía con su ministerio, día tras día. Y con esa misma laboriosidad deberíamos ser nosotros la iglesia del Señor, testificando de aquel quien nos salvó. Si al día de hoy, hermano, si al día de hoy usted, amigo, si usted se ha dado cuenta que solamente ha estado cerca de Jesucristo, cerca de Jesús, no se demore más. No demore más su decisión de conocerle tal cual como Él se ha revelado. Y para ello usted ha de exponerse a la Biblia, a las Escrituras, la única fuente fidedigna en la cual Jesús es presentado como el Dios que salva a los hombres. No se demore más. Venga, conozca del Señor. Bien le dijo el Señor a la samaritana, si me pidieras a mí algo de beber, yo te daría algo que te quitaría la sed para siempre, para siempre. Y esa promesa es real, porque Él da agua de vida que redunda en salvación. Usted es un testigo verdadero de Dios, que habla la verdad y actúa conforme a la verdad. Pues bien, si hasta el día de hoy no ha sido, es momento de que siga el ejemplo de Juan el Bautista y emprenda su labor de testificar de Jesucristo a la luz de la verdad. Vamos a orar.